Mateo capítulo 14. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Bueno, ¿tiene Mateo capítulo 14 ahí? Vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 22. Antes de leer la palabra, quiero que lo mire al que tiene al lado y le diga, llegó la hora de que des el paso. No, pero haga de cuenta que está contento y dígale, llegó la hora de que des el paso. Sonríale. Llegó la hora de que des el paso. Quiero que levante su mano al cielo conmigo y diga, llegó la hora de que yo dé el paso. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche porque sabemos que hoy no vas a hablar al corazón, que hoy tu Espíritu Santo va a ministrar a nuestro interior. Señor, te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo esté fluyendo, se esté moviendo y estés ministrando a través de tu palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que en esta noche tu presencia se va a manifestar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo de incredulidad, de duda. Todo espíritu contrario a tu palabra lo atamos en el nombre de Jesús, lo reprendemos y lo echamos fuera y declaramos, Señor, que tú harás grandes cosas con tu pueblo a través de tu palabra, porque es palabra de vida, palabra de bendición que viene de ti a cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Sabe, en esta historia muestra a Jesús que después de estar trabajando y predicando todo el día, los hace entrar en una barca como para ir a la otra orilla, y se supone que Jesús le dijo, vayan que yo después los alcanzo. Y dice que después de despedir a toda la multitud, cuando él terminó de ministrarle a toda esa multitud, subió al monte a orar, a hacerse en un lugar apartado. Y cuando llegó la noche, él estaba solo orando en ese monte y la barca ya estaba en el medio del mar. El problema era que la barca estaba siendo azotada por las olas, porque el viento que soplaba era contrario. Y dice la palabra del Señor que llegando a la cuarta vigilia de la noche, en medio de ese problema, de esa circunstancia negativa que estaban pasando, de ese momento donde la barca era azotada, en la cuarta vigilia de la noche aparece Jesús en medio de ellos. La cuarta vigilia de la noche, para que podamos entenderlo, tiene dos interpretaciones. Bueno, en realidad tiene una, ¿no? Porque la primera es que se habla de vigilia en las divisiones que tenía el día. Y según los judíos, se dividía en tres vigilias. La primera vigilia, que era desde la puesta del sol, calculen más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 10. Desde que el sol se iba, calculen a las 6, 6 y media, 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. La segunda vigilia, que iba de las 10 de la noche a las 2 de la mañana.
y la tercera vigilia que iba de las 2 de la mañana hasta que el sol volvía a salir. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero los romanos la dividían en 4 la vigilia, y la primera vigilia era de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, la segunda era de las 9 de la mañana, perdón, hoy estoy con los horarios de la tarde y de la mañana, estoy confundido. Es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la primera vigilia, de las 9 de la noche a las 12 de la noche, la segunda vigilia, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, la tercera vigilia, y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice este pasaje que estaban en la cuarta vigilia, o sea que era entre las 3 de la mañana y las 6. Y no había amanecido, sino que ya era de noche. O sea que todavía no estaban, digamos, muy cerca de las 6, sino que seguramente estaría más cerca de las 3. Pero la cuestión es que era muy tarde. Jesús había trabajado hasta muy tarde, había estado orando hasta muy tarde. Los discípulos estaban navegando de noche después de haber trabajado con Jesús hasta tarde para cruzar del otro lado. Y en medio de esta cuarta vigilia, Jesús aparece a ellos andando sobre el mar. Y cuando lo vieron sobre el mar caminando, dijeron: un fantasma. La primera expresión que tuvieron fue como que estaban viendo un ser de otro planeta, un espíritu que no era el Espíritu Santo, caminando y flotando sobre las aguas. Esto nos muestra que aunque eran discípulos y caminaban con Jesús, no estaban comprendiendo todavía la sobrenaturalidad de Dios. Y nosotros muchas veces como creyentes, aunque hayamos visto a Jesús obrar milagros, aunque hayamos visto a Jesús hacer obras sobrenaturales, muchas veces cuando Él quiere manifestarse o cuando Él se va a manifestar, no podemos comprender la sobrenaturalidad de Dios y no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando, no entendieron que era Jesús manifestándose sobrenaturalmente y que a través de esa manifestación Él quería manifestarse sobre ellos sobrenaturalmente. Estaban creyendo según el concepto natural o el concepto de la carne, que estaban viendo a un fantasma. Y nosotros como iglesia muchas veces nos pasa lo mismo. Imagínense, los discípulos lo habían visto a Jesús hacer milagros, Pedro lo había visto sanar, Pedro lo había visto hacer un montón de maravillas. Los discípulos veían cómo había multiplicado panes y peces, cómo había sanado personas, cómo había liberado endemoniados. Pero en ese momento, hasta que no pudieron escuchar la voz de Jesús, no pudieron interpretar que Él era el que estaba caminando. No podían interpretar que aunque Él se movía como un hombre, era un hombre común y corriente, se movía en un nivel sobrenatural y por lo tanto podía venir caminando sobre las aguas dentro de ese poder sobrenatural. Amén. Sin embargo, cuando lo vieron, en lugar de pensar que podía ser Jesús, no pensaron que era un fantasma. No podían comprender la sobrenaturalidad de Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos pasa a nosotros que vemos a Dios, escuchamos milagros, experimentamos milagros, pero en ciertos momentos de nuestra vida nos parece como que nos tocara la incredulidad, como que la duda llenara nuestro corazón, como que algo pasara, como que Dios no puede manifestarse de tal o cual manera en nuestra vida. Y quiero decirte que tenemos un Dios totalmente sobrenatural y que como Él quiera manifestarse sobre tu vida, como Él quiera manifestarse en tu corazón, como Él quiera manifestarse en tu familia o en cualquier área de tu vida, así se va a manifestar. Él no tiene límites, Él no tiene forma, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, totalmente sobrenatural. Y todo lo que hace para nosotros también es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que le digas al que está al lado tuyo: tenés un Dios que es sobrenatural. Ahora, la realidad es que Jesús los estaba preparando para ver algo sobrenatural. Algo sobrenatural se estaba gestando y Jesús quería que lo pudieran recibir. En medio de las adversidades, en medio de los momentos negativos, la barca estaba siendo golpeada por las olas. Me imagino que estaban en un momento de peligro, en un momento que no era el mejor para navegar, en un momento que no era el ideal como para estar tranquilo, relajado, sino que era un momento de nervios, de tensión, un momento donde por ahí estaban tratando de mantener el rumbo y que la nave pudiera seguir hacia adelante. En medio de ese momento Jesús se acerca
no solamente como para solucionar el problema, sino para manifestar su poder sobrenatural. Y nosotros debemos entender que en medio de nuestras adversidades, Dios quiere manifestar su poder sobrenatural. Así como Él fue a acudir hacia los discípulos en ese momento, cuando Jesús se va acercando, mi hermano, algo poderoso se está gestando. Cuando Jesús se empieza a mover, cuando Jesús se asoma sobre tu vida, algo que ningún hombre puede producir, puede ocurrir en tu vida, en tu familia, en tu economía, en cualquier área de lo que sea tu vida. Dios es sobrenatural, y cuando estamos en adversidades, cuando estamos en problemas o en dificultades, Él quiere manifestar su poder sobrenatural para manifestar su gloria y para bendecir nuestra vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Jesús nos está preparando en este tiempo para una manifestación sobrenatural. Lo que acabamos de experimentar hace un minuto atrás, hace unos instantes atrás, no es otra cosa que saber, tener la certeza en tu corazón de que Dios está gestando algo sobrenatural para nosotros, que Dios está moviendo, está preparando algo. Diga conmigo, Dios está preparando algo. No, póngale onda, haga de cuenta que está feliz, diga conmigo, Dios está preparando algo. Sonríale con una sonrisa de oreja a oreja y dígale: Dios está preparando algo grande. ¿Cuántos creen que Dios está preparando algo grande? Quiero que me digan amén bien fuerte. Dios está preparando algo grande, Dios está gestando algo para nosotros. En medio de las dificultades, en medio de los problemas que hoy te tocan vivir, en medio de las situaciones negativas que hoy te tocan atravesar, Dios está gestando algo sobrenatural que va a cambiar tu realidad, que va a cambiar lo que hoy estás viviendo, que va a cambiar tu problema en bendición, que va a cambiar aquellas cosas que te afectan para bien para tu vida. Lo que hoy quizás sea algo negativo, algo feo en tu vida, Dios está gestando algo sobrenatural que va a cambiar tu realidad. Dios está moviéndose para generar algo que ningún hombre puede generar, que solamente Dios puede producir, y Él quiere hacerlo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que levante su mano conmigo entonces y diga: Dios está moviendo, Dios está gestando algo para mí. Voy a ser sorprendido por el poder del Espíritu Santo. Dígale al que está al lado suyo: te va a sorprender el Espíritu Santo. Y si usted cree que Dios va a hacer un milagro en su vida, va a hacer algo sobrenatural, quiero que le dé un fuerte aplauso a Él en esta noche y comience a declarar que Él va a hacer algo poderoso en su vida. Aleluya. Él está preparando una manifestación sobrenatural de su poder. Así que en ese momento los discípulos estaban mirando venir a Jesús. Y Jesús le dice: no se preocupen, muchachos, soy yo. Entonces Pedro le dice: si sos vos, mandame a que yo camine sobre las aguas hacia donde vos estás. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: ven, salí de la barca y vení. Jesús lo invita a Pedro a dar un paso de fe. Cada movimiento sobrenatural del Espíritu. ¿Hay alguien que ve poco acá? ¿Qué pasó? Pero cada vez que Dios se va a mover, cada vez que Dios se quiere manifestar sobrenaturalmente, siempre nos va a pedir un paso de fe a cada uno de nosotros. Escuchá lo que te digo. Siempre que Dios quiera hacer algo sobrenatural, te va a pedir que des un paso de fe. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible que Dios haga algo si primeramente no damos un paso de fe. Es imposible que Dios cumpla. Escuche bien, ayer escuchaba un versículo que decía que Dios le había prometido a Elí que sus hijos ministrarían para siempre. Elí era el sumo sacerdote cuando nació Samuel, en la época de Samuel. Y Dios le había prometido a Elí que su descendencia sería sacerdotes para siempre. Sin embargo, vemos que los hijos de Elí murieron, eran jóvenes, porque habían cometido pecado, pecaron delante de Dios, hicieron un desastre y duraron muy poco como sacerdotes. Toda palabra que Dios te da está condicional al paso que vos des.
al movimiento que vos hagas, a cómo vos te muevas en Dios. A eso está condicionado todo lo que Dios dice. Dios puede hablar mucho, pero si no haces lo que Dios dice, difícilmente puedas ver cumplido lo que Dios te ha prometido. Y lo que Dios no haga con vos, Dios lo va a hacer con otro. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente es así. Por eso Dios le pide a Pedro un paso de fe y lo invita a Pedro a salir del barco y le dice: así que querés que comprobar si soy yo, vení. Vos querés caminar sobre las aguas, vení. Yo te voy a mostrar que soy un Dios sobrenatural y lo que ningún hombre puede hacer, vos lo vas a hacer porque yo estoy con vos. Amén. Si querés ver algo sobrenatural, vas a tener que dar un paso de fe hacia adelante. Quiero que levante su mano conmigo y diga: llegó la hora de que dé el paso de fe. Si te quedás quieto, retrocedes por lo que ves en las circunstancias. Mire, la Biblia dice que las olas golpeaban el barco y el barco se movía para todos lados. Y en esas circunstancias Jesús le dice a Pedro que dé un paso de fe. Le dice: vos querés ver lo sobrenatural, vení, salí del barco. ¿Querés caminar? Vení conmigo. Y Pedro tiene que salir del barco y tiene que apoyar el pie en el agua. Perdón, Pedro apoyó el pie en el agua. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Yo no sé si alguna vez vio usted uno de estos ilusionistas que caminan sobre el agua. Es todo un truco, no es una realidad. Acá no había trucos, fue un hecho sobrenatural. Porque ¿cuántas veces hemos pisado el agua en la pileta de natación y no hubo forma de quedarnos parados encima del agua? Nos hemos hundido. Entonces, si te quedas quieto, retrocedes por lo que pasa a tu alrededor. Mire, si Pedro hubiera dicho: nada, Jesús, era un chiste, lo que pasa es que mirá cómo están golpeando las olas, con estas olas me van a... ¿Sabés dónde voy a terminar? No, mejor seguí viniendo vos y entrar a la barca con nosotros. Podía haber hecho eso. Pero si él quería vivir una experiencia sobrenatural, tenía que dar un paso hacia adelante. Si querés ver la mano sobrenatural de Dios en tu vida, vas a tener que dar un paso hacia adelante. Vas a tener que pisar el agua. Vas a tener que pisar en un terreno que naturalmente es imposible, pero que sobrenaturalmente es posible, porque Dios es el que se va a manifestar a través de tu vida y en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no te quedes ni parado ni retrocedas. Si es el tiempo donde vos crees que vas a ver la mano sobrenatural de Dios en tu vida, en algún área, en tu economía, en tu familia, con tus hijos, en tu vida espiritual, en tu ministerio, en lo que sea, ha llegado el tiempo de que des un paso hacia adelante como lo hizo a Pedro, de que metas el pie en el agua y veas lo sobrenatural que Dios va a manifestar en tu vida. No te quedes ahí mirando, no te quedes esperando el buen clima, no te quedes esperando condiciones especiales para poder dar el paso. En el momento en el que Dios te habla, es el momento donde tenés que dar el paso. Jesús le dijo a Pedro: vení, y él no dijo: bueno, ahora cuando pase la tormenta doy el paso. El paso era en ese momento, con lo que estaba pasando, con la tormenta a su alrededor, con el agua golpeando el barco, con el barco balanceándose de una punta a la otra. Así, en medio de toda una circunstancia oscura, negativa, en una circunstancia que no era de bendición, ahí en medio de todo eso, él tuvo que dar ese paso para experimentar lo sobrenatural. Si querés experimentar lo sobrenatural, no te pongas a mirar lo que pasa a tu alrededor. Créele a Dios, míralo a Dios llamándote y diciéndote: es la hora de que des el paso, es la hora de que te juegues, es la hora de que lo hagas en mi nombre, es la hora de que estés dependiendo de mí y creas que yo puedo hacer lo que ningún hombre puede hacer en tu vida. Es el tiempo de ver la mano poderosa de Dios, es el tiempo de ver lo sobrenatural, es el tiempo que veas lo que ningún hombre puede producir, pero sí Dios quiere y puede hacer en tu vida, en tu familia y en cualquier área que lo necesites. ¿Cuántos dicen amén por esto? Es el tiempo de dar el paso, es la hora de dar el paso, iglesia. Yo no sé en qué área, no sé en qué lugar, pero en algún área de tu vida tenés que dar un paso y no estás viendo la bendición porque todavía estás esperando que cambien los vientos. Y quiero decirte algo: si estás esperando que cambien los vientos, te va a morir esperando que cambie el viento, porque hoy sopla
sopla el viento de la derecha y mañana de la izquierda, mañana de frente y después de espalda y después vuelve a empezar. Si vamos a esperar tiempos ideales para mover un dedo, quiero decirte algo, nunca vas a moverlo, porque no hay tiempos ideales, no hay tiempos 10 puntos. Y es más, cuando Dios te llama, no importa si el tiempo está a 8, 10 o menos 10. Si Dios te llama, Dios es el que gobierna los vientos, el que gobierna las circunstancias, el que está por encima de lo que hoy te está pasando, está por encima de lo que hoy estás viviendo. Él está en control de todo lo que pasa alrededor de tu vida. Quizás hoy veas una tormenta, veas todo oscuro, veas todo gris, pero si ha llegado el tiempo de dar el paso, más vale que lo des en estas condiciones, porque ahí es donde vas a ver la gloria de Dios, ahí es donde vas a ver el milagro y ahí es donde vas a ver lo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Quiero que levante su voz al cielo y diga: Señor, me llegó la hora de dar el paso. Señor, ya no me puedo quedar parado, no me puedo quedar mirando ni esperando. Llegó la hora de que des el paso. Decirle que está al lado tuyo, la hora de dar el paso. Aleluya. Y dele un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Es la hora de dar el paso. Llegó la hora de dar tu paso, porque cuando damos el paso rompemos las barreras de lo natural. Lo lógico es, no, esperemos que pare. Lo lógico en la barca hubiera sido, esperemos que el viento se calme. Entonces salimos y caminamos todos, no Pedro, todos caminamos sobre el agua. La única manera de que puedas ver quebrarse lo natural en tu vida es que des el paso en el momento en que lo tenés que dar y bajo las circunstancias que estás viviendo. No, esperemos un poquito, es ahora. Yo sé que a alguien le estoy hablando, es ahora. Alguien se tiene que mover, alguien está dando vueltas en trompo, alguien está dando vueltas en círculo. Puede ser con un tema familiar, puede ser con un tema ministerial, puede ser con un negocio, puede ser con una, no sé con qué situación, pero sé que hay varios aquí que están dando vueltas en círculo y el Señor te está diciendo esta noche, llegó la hora de que des el paso hacia adelante. Hace tiempo que estás dando vueltas y no vas a ver lo sobrenatural mientras sigas dando vueltas. Es la hora de que des el paso hacia adelante y puedas ver el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Dele un aplauso al Rey, vamos. Y si esto es para usted, tómelo, agárrelo y póngase en marcha. Muchas cosas no ocurren porque no damos ese paso de fe. Muchas cosas no pasan porque nos quedamos en el lugar donde estamos. Esa fe o ese paso de fe es el que habilita el mover sobrenatural de Dios. Es como si ese paso abriera una compuerta. Mientras no damos ese paso, la compuerta permanece cerrada. Mientras no damos ese paso, todo sigue igual que antes. Y seguimos esperando. Y vos decís, ¿y por qué no me contesta Dios? Dios no me ama, no me contesta. No, es que no diste el paso de fe. Jesús no le dijo a Pedro, bueno, ahora agarro a alguien que te levante y prepare un piso para que vos camines sobre las aguas. No, le dijo, mojate el pie, apoyá el pie, vení. Jesús lo llamó y ¿qué hizo Pedro? Tuvo que dar un paso. A riesgo de hundirse. No dijo, ¿y si me hundo? Usted hubiera dicho eso y yo también, ¿no? Nah, ¿y si me hundo? Dalo vos el paso. Vos sos Jesús, no yo. Ve qué pícaro que es este. Claro, el otro me manda a mí que yo haga el paso y me moje, ¿no? Claro. Y vos porque sos Dios. Vení, un paso de fe. Decirle al que está al lado tuyo, paso de fe. Sonreíle y decirle, paso de fe. Ese paso te habilita a ver el mover sobrenatural de Dios sobre tu vida. Pedro da ese paso de fe. Pedro le dice a Jesús que lo llame, porque Pedro sabía que si Jesús lo llamaba, lo sobrenatural ocurriría. Hay una condición. Pedro no se movió, dijo, si es Jesús, ahora ya salgo y voy corriendo arriba del agua. No. Si Jesús hablaba, el milagro ocurría. Así como es muy importante dar el paso de fe, es muy importante que Jesús también te dé la orden. ¿Cuántos dicen amén? Porque después vemos gente que dice en fe y se golpea, termina mal. Y es quizá porque no haya escuchado la voz de Dios, la orden del Espíritu. Y en vez de fe fue presunción. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pedro
que había visto cómo Jesús sanaba a otros, cómo Jesús había hecho milagros, cómo Jesús había hecho maravillas, él quería experimentar el poder de Dios, el poder sobrenatural en su propia vida. Él no quería contar, sí, yo lo vi cómo sanó a mi suegra, yo lo vi cómo sanó al paralítico, yo lo vi cómo multiplicó los panes, siempre con otro, ¿viste? Siempre contamos la historia de otro, el milagro de otro, la bendición de otro. Quiero decirte algo, Dios quiere que lo puedas experimentar vos particularmente en tu vida, que tengas el hambre, el deseo, la necesidad, como lo tuvo Pedro, de decir, si lo pudo hacer con otro, también lo puede hacer conmigo. Si Dios hizo un milagro con el de enfrente, también lo puede hacer conmigo. Si Él lo pudo hacer un milagro con los que cuentan testimonio acá adelante, también lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levantes tu mano y lo digas conmigo. Si lo pudo hacer con otro, también lo puede hacer conmigo. No lo escucho. Si lo puede hacer con otro, también lo puede hacer conmigo. Decirle al que está al lado tuyo, si lo hizo conmigo, lo hace con vos. Si lo hace con vos, lo hace conmigo. Lo va a hacer. Yo quiero experimentarlo, quiero contar de las maravillas que Dios hizo en mi propia vida y no hablar de los milagros que Dios hizo en la vida de otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Quiero decirte con esto que Dios quiere que puedas experimentar tu propio milagro sobrenatural, que puedas ver cómo Dios hace lo que ningún hombre puede hacer y que puedas testificar no de lo que Dios hizo en la vida de otro, sino que sea tu propio testimonio, tu propia victoria, tu propio milagro, tu propia experiencia sobrenatural, la que puedas compartir con otras personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Dios te va a regalar tu milagro y vas a tener tu propio testimonio para contar de la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Celébrelo si lo cree, vamos. Aleluya. Y cuando dio el paso, Pedro empezó a experimentar y a vivir algo sobrenatural. Apoyó el primer pie y vio que no se le hundía y dijo, funciona. Levante su mano conmigo y diga, funciona. Decirle que está al lado tuyo, si das el paso, funciona. ¿Cuántos creen que si dan el paso funciona? Entonces llegó el tiempo de que te juegues. Llegó el tiempo de que te arriesgues. Llegó el tiempo que des ese paso de fe que todavía no diste por temor o porque hay inseguridad en tu corazón. Dios te está hablando en esta noche y te está diciendo, ha llegado el tiempo de que des el paso que tenés que dar. Amén. Ahora fíjese que aún en medio de todo este mover sobrenatural que Pedro está experimentando, yo me lo imagino la cara de asombro de Pedro viendo que en el agua no se hundía, que no lo sostenía nadie de abajo, que no era un truco, que no había un ángel abajo sosteniéndolo, haciendo burbujas, tratando de sostenerlo a Pedro. Claro, yo no sé, me imagino un ángel con traje de buzo, no sé, ¿no? Sosteniéndolo de abajo a Pedro para que no se caiga. Con pata de rana el ángel. ¿Te imaginas un ángel con pata de rana viene caminando así, con dos alas gigantes atrás? No sé, 3 metros de alto, rubio, de ojos celeste, con los ravioles marcados acá en el frente. Ah, chicas, cómo se pusieron. Padre, mandame el ángel, dijeron. Y mira a tu esposo y tiene un raviol de fonda, ya no quedó nada, ¿no? Un capeletti tiene acá. Y bueno, en un tiempo fuimos ángeles, dijo uno, ¿no? Ya ni las alas de ángeles le quedaron al pobre. Y bueno, imagínatelo a Pedro ahí caminando sobre las aguas, viendo que realmente no se hundía. Yo no sé, en medio de un barco que se movía para todos lados, las olas que iban y venían, el viento que soplaba cruzado, y Pedro caminando sobre las aguas, uno diría, bueno, ya está. Sin embargo, dice la Biblia que Pedro empezó a mirar las olas que lo rodeaban, el viento que soplaba y cómo se movía el barco, y cuando empezó a mirar eso, se empezó a hundir. ¿Sabe que aún en medio de lo sobrenatural, en medio del arriesgarnos, como el hombre no puede vivir seguro de lo que no domina,
sino que uno se siente seguro cuando domina algo, cuando maneja algo, cuando le es fácil, cuando lo entiende. Y lo sobrenatural no se maneja, no se domina y no se entiende. En medio de eso que era inexplicable, Pedro empezó a mirar el entorno y se empezó a hundir. Aun cuando veas que Dios se está moviendo y que lo sobrenatural ocurra, corremos el riesgo de bajar nuestros ojos de lo que Dios está haciendo y mirar nuestro entorno. Y mirar nuestro entorno va a generar temor. Mirar lo que pasa alrededor nuestro, aunque estés experimentando lo sobrenatural, aunque estés viviendo un tiempo sobrenatural, si mirás las circunstancias que por ahí todavía no cambiaron demasiado o aparecen otras circunstancias, te vas a hundir. Por eso debemos aprender a poner nuestros ojos en Jesús y a mirarlo a Él y a entender que Él es el que produce lo sobrenatural, y mientras estemos pendientes de Él y dependiendo de Él, ninguna circunstancia negativa ni lo que pasa a tu alrededor te va a poder hundir. El poder de Dios te va a mantener en ese camino flotando, en ese camino firme, que nadie te puede sostener, pero la mano de Dios sí te va a sostener. Y yo creo que si usted tiene que aplaudir a Dios, le diría que le ponga un poquito más de onda, ¿no? Si mirás tu entorno te hundís, pero si mirás a Jesús vas a seguir viviendo lo sobrenatural. La única manera de no hundirse es poner nuestra mirada en Jesús. Pero aún así, equivocándonos y por ahí mirando lo que pasa a nuestro alrededor, las circunstancias que nos rodean, que no son muy buenas, que son negativas. Nosotros hemos vivido muchos tiempos sobrenaturales y mientras estábamos viviendo esos tiempos sobrenaturales teníamos temores por otras cosas. Y sabe que teníamos que vencer los temores que uno mismo está viendo que están ocurriendo, que pueden ocurrir, para seguir viviendo en lo sobrenatural. Y si me caigo cuando estoy por llegar, y si el viento sigue soplando y me levanta por el aire, y si el barco se cae y me pega con la vela en la cabeza. ¿Cuántas cosas que generan temor aún caminando en lo sobrenatural? Tenemos que tener la seguridad de que si Jesús está caminando con nosotros en lo sobrenatural y si Él dio la palabra, nada nos puede hundir. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levante su mano conmigo y diga: si estoy con Jesús, nada me puede hundir. No me lo murmure, dígalo bien, que se escuche por radio. Mire, nada me puede hundir. Hay un montón de gente escuchando en la casa y quiere escucharlo a usted diciendo: nada me puede hundir. A ver cómo le dice a la gente de radio. Ahí está, ahí le entendieron, ¿vio? Nada nos puede hundir. Nada nos puede hundir si nosotros sabemos que estamos dando ese paso de fe. Si sabemos que Jesús está en medio de lo que estamos haciendo, si Jesús está en el asunto, no importa lo que pasa a tu alrededor, nada te puede hundir. ¿Cuántos dicen amén? Así que, aún en ese momento, cuando por ahí flaqueemos por un instante, dice la Biblia que cuando Pedro se empezó a hundir, gritó al cielo: Jesús, sálvame. Y dice que Jesús extendió su mano y lo sacó. Quiero que levante su mano conmigo y diga: Jesús me ama mucho. Sonreíle al que está al lado tuyo y decirle: acordate que Jesús te ama. Aun cuando te equivoques, aun cuando el temor quizás te gane la partida, aun cuando el temor quizás te lleve a dudar y te lleve a hundirte, aun con todo eso Él va a extender su mano, te va a sacar del pozo donde te estás hundiendo y te va a poner de vuelta en tierra firme para que vuelvas a encaminarte y puedas otra vez entrar en el terreno de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Decirle: gracias, Señor, porque aunque me equivoque, vos me vas a ayudar. Jesús te ama. Y lo último que pasó es que cuando Jesús tomó de la mano a Pedro, dice la Biblia que el viento se calmó. Hay un momento donde Jesús calma la tormenta que hay en tu vida y donde podés caminar con seguridad tomado de la mano de Él. Después de dar ese paso de fe, después de dar ese paso hacia adelante, Pedro vio cómo Jesús calmaba la tormenta. Y yo te digo en esta noche que después de dar ese paso de fe, vas a ver a Dios calmando la tormenta que hoy pueda estar sacudiendo tu vida.
Después de ese paso de fe, no solamente vas a ver lo sobrenatural del Espíritu Santo, sino que vas a ver el poder de Dios calmando la tormenta que hoy golpea tu barco, lo que hace darte temor, lo que te genera inseguridad. Cuando das ese paso de fe, cuando caminas hacia adelante con Jesús, cuando te arriesgas, cuando te jugás por lo que Jesús quiere hacer en tu vida, ahí vas a ver el poder de Dios, no solamente obrando en lo que tiene que obrar el Espíritu, sino también calmando las tormentas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? Denle una aplauso al Señor entonces. Él es el que calma tu tormenta, Él es el que calma tu tempestad, Él es el que hace todas las cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta noche necesitamos gente que dé el paso. En esta noche necesitamos gente que dé ese paso de fe, que entienda que Jesús le está diciendo: ¿querés ver lo sobrenatural? Tenés que dar ese paso como lo dio Pedro. ¿Querés ver lo glorioso que Dios preparó para tu vida? ¿Querés ver lo que ningún hombre puede hacer en tu vida? Tenés que dar ese paso hacia adelante, ese paso de fe. Y la pregunta que Jesús te hace en esta noche es: ¿cuántos van a dar ese paso de fe? ¿Cuántos en esta noche dicen: Señor, yo en el área donde me estás hablando ya no voy a dar más vueltas, ya no voy a esperar, no voy a estar esperando que las circunstancias sean perfectas, no voy a esperar tiempos ideales, voy a moverme ahora porque sé que vos me estás diciendo que me mueva, que dé el paso de fe que mi vida necesita para ver lo que hasta ahora no pude ver? Hay cosas que están frenadas en tu vida, hay cosas que están retenidas en tu vida, hay cosas que todavía no pudiste ver simplemente por una razón, no porque Dios sea un mentiroso, ni porque Dios no tenga poder, sino porque todavía no diste ese paso de fe y estás dando vuelta como Israel en círculo, esperando que el agua esté calentita, esperando que suba la temperatura del termotanque, esperando que el viento sople, que sea una suave brisa de verano y que mi barco pueda estar bien estable.